continuamos aquí en Hoy por Hoy y vamos a hablar un poco, si bien a veces los números, por lo menos en televisión, es difícil de explicarlos o de ser didácticos desde los números duros, me parece interesante comenzar a transparentar los números, sobre todo cuando se refieren tanto a pobreza como a inflación aquí en la provincia de Misiones. Fresquito, fresquito, me dijo la invitada de hoy, tenemos en este caso datos sobre la pobreza aquí en la provincia de Misiones, pobreza e indigencia, ¿no? Pero obviamente le vamos a pedir detalle a la investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, Beatriz Curtino. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien. Bueno, gracias por venir en principio a Hoy por Hoy, este nuevo producto de agenciahoy.com. Bueno, Beatriz Curtino me decía que hay datos inclusive del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos con respecto a pobreza e indigencia, ¿no? Sí, en realidad en el Instituto Provincial se han publicado nuevos datos sobre la pobreza en Posadas, con incluso tomado del 2003 al 2015, con una nueva metodología donde en realidad lo que se hace es calcular a partir de 3 indicadores, o sea, de 3 elementos. Sí. Uno sería porque uno por ahí explica de la parte metodológica y, como bien decía, tanto los números como la metodología a veces no es demasiado sencilla de explicar por este medio. Pero esta metodología lo que reúne es, por un lado, la tradicional medición de pobreza, que era a partir de ingresos, de una canasta básica, digamos, de alimentos para la cuestión de la indigencia, y una canasta básica total para la cuestión de la pobreza. A esta medición se le ha incorporado de pobreza relativa, que trabaja con un promedio sobre los hogares, trabaja con las medias, todas unas cuestiones estadísticas, con ponderaciones y demás, que, digamos, de alguna manera también pasan a integrar esta medición de los ingresos por canasta. Y por otro lado se ha tomado 21 indicadores, muchos de ellos, o sea, 21 elementos presentes en estos hogares, y los constituyen en hogares pobres. Como son, la mayoría de los indicadores están ligados a las condiciones de la vivienda, material, no tener baño con descarga, toda una serie de cuestiones que hacen más, digamos, reales en cuanto a las condiciones de vida de esta población. Estaba mirando, por ejemplo, los indicadores de 2003 hasta 2015. En el 2003 llegamos a tener entre indigencia y pobreza cerca del 70% entre indigentes y pobres. Según este nuevo indicador, combinando todas estas, digamos, estas 3 mediciones, eso es lo que genera. Que de alguna manera, si uno mira incluso las comparaciones, incluso nosotros, yo estoy en un proyecto sobre pobreza, donde ponemos justamente en debate entre la estadística y la casuística, si uno mira la diferencia de lo que daban los porcentajes de pobreza en una misma fecha, cuando no se tomaban estos otros indicadores, solo el ingreso, uno ve que hay un aumento de prácticamente el 20% en la pobreza y alrededor del 18% en la indigencia. ¿Qué significa este aumento? Porque eso es lo importante más allá de la metodología, ¿no? Esta nueva medida. Que esta nueva medida está reflejando justamente aquello que no refleja los ingresos, y bueno, una de las cuestiones que es muy criticada por muchos es el tema de las estadísticas por ingresos, porque la pobreza no es exclusivamente una cuestión de ingresos. Sabemos que además los ingresos pueden mejorarse de alguna manera, incluso con la serie de planes, de transferencias que hubo de ingresos, que ha mejorado las condiciones de ingreso de un sector de la población, pero no los ha sacado de la situación de pobreza, de esa pobreza, digamos, histórica, como se nombraba en algún momento, pobreza estructural, la pobreza que se reproduce, es decir, esas condiciones, y esto queda claramente reflejado cuando uno ve cómo aumenta el porcentaje de pobreza cuando se le incorpora estos nuevos indicadores. Claro, y esta nueva metodología que ya se ha utilizado, ¿se tiene antecedentes en otros países o en otras provincias de haberse utilizado? Bueno, hay muchos intentos de mediciones, las estadísticas generalmente se consensúan, siempre con algunas, digamos, teniendo en cuenta qué indicadores se van a tomar, es parte de lo que nosotros de alguna manera planteamos, muchas veces el problema de que hay indicadores que pueden ser muy apropiados en alguna región y no en otras, y la necesidad de comparabilidad muchas veces hace que no se puedan modificar los indicadores, entonces también son reflejos, digamos, aproximados de ciertas realidades.
Lo cierto que esto de esta medición nueva se llama la medición multidimensional de la pobreza, justamente porque abarca no solo la dimensión de ingresos, sino otras dimensiones. Este ha sido un intento, digamos, que se viene realizando, incluso la UCA, la Universidad Católica Argentina, el Observatorio, ha incorporado una metodología también multidimensional. Hay muchísimos estudios que avalan y que demuestran la necesidad de una medición multidimensional de la pobreza, ¿no? Es decir, considerar todos estos factores que en realidad inciden para pensar en la erradicación de la pobreza, que es, digamos, uno de los planes de la PNUD que tenía, digamos, planificado para el 2015 la erradicación de la pobreza. Y bueno, estos indicadores están mostrando claramente que esto no se ha logrado, ¿no? La otra vez leyendo un libro que hablaba sobre las decisiones y el juego y la matemática, había una frase muy interesante que decía que hay 3 tipos de mentiras: la mentira en sí mismo, las mentiras blancas y las estadísticas, ¿no? Pero bueno, eso nos llevó a estos 12 años que hemos tenido de ocultamiento de datos, de tergiversación de índices. ¿Cree usted que vamos a poder recuperar? Claro, ahí hay una combinación, ¿no? O sea, más allá del problema que hubo con una mala medición y demás, también el tener en cuenta que cuando hablamos de mediciones, hablamos de aproximaciones. Esta es una de las cuestiones que justamente nosotros ponemos en debate, porque a veces se cree que la estadística refleja totalmente la realidad, que lo que dicen las estadísticas es los hechos, lo absoluto. Sí. Y en realidad hay una serie de matices. Uno de los problemas, si nosotros pensamos que se categorizan en no pobres, pobres e indigentes, dentro de cada una de esas categorías hay una multiplicidad de situaciones que deben ser consideradas, justamente es parte de lo que nosotros planteamos, sobre todo al momento de las decisiones políticas. Claro. Porque muchas veces las estadísticas son aproximaciones para presupuestos y demás, pero justamente los casos que requieren políticas particulares no son identificados o no están contabilizados, ¿no? Bueno, tuvimos aquí en Misiones algunos casos, ¿no? Bueno, acá por ejemplo, me decía usted que estos datos son del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, o sea, el IPEC. Ha cambiado el gobierno a nivel nacional, hay como una ola de transparencia, no solamente en lo político, sino también en otros ámbitos empresariales. ¿Cree usted que esto se va a proyectar también en las instituciones, como por ejemplo el IPEC? Bueno, eso ya es medio que hacer un poco de futurismo. Sí. O sea, creo que es muy reciente la instalación de este gobierno, creo que estamos frente a una situación de mucha puja entre lo que quedó, lo que hay que hacer, lo que se está ejecutando y demás. Desde ya había, por lo menos desde el discurso y desde las primeras intervenciones, lograr tener datos confiables, pero bueno, esto también generó algunos problemas internos dentro del propio nuevo gobierno, digamos, en cuanto a cómo reconfigurar el INDEC, gente que se volvió a ir, con lo cual, bueno, ahí hay una serie de situaciones que yo creo que hay que esperar, pero ojalá podamos tener, más allá de las limitaciones que puedan tener las estadísticas confiables, ¿no? Bueno, y actualmente, ¿cuáles son los índices de pobreza y de indigencia? En 2015, yo miraba acá y había datos hasta 2015. Sí, de acuerdo a los datos, digamos, justamente del Instituto de Estadística, los datos son que de pobreza, que ahora la pobreza se la llama carencia con este nuevo indicador, un poco para diferenciar de la pobreza tradicional que se venía midiendo por ingresos, se lo llama carencia, el porcentaje está en el 29,4% al 2015. Y la indigencia, que ahora que son aquellos que no alcanzan a comer, por decirlo de alguna manera, nutricionalmente cubrir las necesidades nutricionales, que se lo llama carencia severa, con esta nueva medición, llega al 19,1%. Con lo cual, realmente creo que son cifras alarmantes, porque sobre todo cuando hablamos de la carencia severa, o lo que antes era la indigencia, porque estamos hablando de una población que no se nutre adecuadamente, sabiendo que hay suma cantidad de investigaciones que demuestran lo que implica no tener una alimentación adecuada, ¿no? Claro, estamos hablando del 50%. Casi un 50% entre pobreza e indigencia. Y ahora le hago una pregunta muy técnica, ¿no? Que tiene que ver con, me imagino, este debate que habrá entre lo que es la estadística y esta nueva metodología de
de medición, ¿cuál cree usted que va a quedar en el tiempo? Y es muy probable que continúen todas las mediciones, Todos los sistemas. Los 3 indicadores, sobre todo el de ingresos también, porque de alguna manera también el de ingresos es el que se utiliza para actualizar canastas, para actualizar los salarios, además de los índices de inflación y demás. De alguna manera las canastas también son parámetros en ese sentido, cuando hablamos del salario mínimo vital y móvil. O sea que ahora cuando me digan en televisión, bueno, tenés que ganar 12.000 pesos para no ser pobre, o sea, de tener que ver otros indicadores también, de tener que tener en cuenta otros indicadores más allá del ingreso, como decía usted. Y en definitiva, sí, o sea, la situación de pobreza no se da solo por el ingreso. ¿Y qué mediciones tienen ustedes de canasta básica, por ejemplo? ¿Tienen alguna medición? Bueno, la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, a través de el Observatorio de la Deuda Social Argentina, después está el Instituto del Pensamiento de Políticas Públicas, que lidera, digamos, Lozano, que sacan también estadísticas y dan canastas generalmente bastante superiores a las canastas que se venían trabajando desde la estadística del INDEC y del IPEC. Incluso ahora que hay algunas estimaciones en el nuevo informe, uno ve que todavía siguen siendo canastas que tienen una diferencia importante en cuanto al monto. Y andan alrededor de los 3.000 pesos la canasta de indigencia y alrededor de los 6.000 pesos la canasta de pobreza. Bueno, Beatriz Curtino, desde ya, muchísimas gracias. Y así, un datito color. Políticamente, ¿dónde está parada hoy o está solamente en el ámbito de la investigación? No, en este momento en el ámbito de la investigación y de alguna manera haciendo política no partidaria, participando un poco difundiendo este proyecto, que la idea es generar otra mirada hacia la pobreza, concientizar que es otra problemática la que incluye, digamos, y no solo ingresos. Y yo no pertenece más al Partido Socialista. No pertenezco, digamos, políticamente soy independiente. Después el movimiento social, en la lucha contra la pobreza, asociación celíaca y demás. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz Curtino. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, hacemos una pausa, ya venimos.